aquí el profeta Jeremías empieza diciendo, bueno, por tanto así dijo Jehová. ¿De quién es el mandato? De Dios para con nosotros. Así dijo Jehová, ¿sí? Si te convirtieres, yo te restauraré. Fíjense que aquí en esta expresión que hace el profeta Jeremías, no se está refiriendo a los inconversos, y ahorita lo vamos a ir estudiando poco a poco el texto. Se está refiriendo a un pueblo que conoce de Dios. A ese pueblo se refiere el profeta Jeremías, y con ellos comunica este mensaje, nada más. Es lo único que hace el profeta, ser portavoz de Dios. Y empieza diciendo, si te convirtieres, así dijo Jehová. Aquí, convertirse, bueno, viene del hebreo shuv. Convertirse es, fíjense, reflexionar. Muchas veces reflexionamos sobre algo. Es retractarse, es retroceder. Deja el hombre impío su camino, el hombre inicuo sus malos pensamientos, dice la palabra. Deje, retroceda, reflexione. En este caso, bueno, hacia el pecado, ¿verdad? Que aleja cada día más y más de la presencia de Dios. ¿De qué otras cosas? De aquellas acciones malas que estorban nuestra comunión con Dios. Y no solamente de nuestra comunión con Dios, luego eso repercute o recae sobre nuestra comunión con los demás, con el hermano o la hermana, como iglesia de Jesucristo. Entonces deje eso, reflexione, retráctese, retroceda, es lo que dice el Señor, esas malas acciones. Y reflexionar significa, es pensar o considerar una cosa con detenimiento. Hay que detenernos, hay que reflexionar sobre eso. Detenimiento y cuidado, eso es reflexionar. No basta muchas de las veces con reflexionar, hay que actuar. Alguno puede reflexionar, oye, sí estuvo mal lo que hice, pero no actúa. Entonces, ¿de qué sirvió esa reflexión? No, hay que reflexionar, pero hay que actuar, ¿sí? Hay que retractarse de aquello que cometemos luego en ocasiones. Ese es el llamado de Dios para nuestra vida, amados hermanos, a que cada uno de nosotros nos detengamos y meditemos qué acciones estamos llevando a cabo, y que, bueno, en esta tarde ya dejemos de hacer lo que estemos haciendo y santificar nuestra vida cada día más y más para la gloria de nuestro Dios. Alabado sea su nombre por siempre. Sigue diciendo el texto, si te convirtieres yo te restauraré. Aquí restaurar significa, bueno, volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. En nuestro caso como cristianos necesitamos de manera constante externarle nuestras faltas a Dios, de manera continua, de manera constante. Señor, te he fallado en esto, te he fallado en otro, en las acciones que muchas veces cometemos. Allí es cuando el Señor entonces nos va moldeando conforme a su imagen. Es lo que el Señor quiere, el propósito de Dios para su vida y para mi vida es eso: ser como nuestro Maestro, ser como Jesucristo. Como Jesucristo fue en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, en el ejemplo que Él nos dio. En ese ejemplo vamos a seguir, con la ayuda del Señor, esforzarnos cada día, ser conforme a su imagen, conforme a lo que Él quiere que seamos, ¿verdad? No muchas de las veces como yo quiero ser, no es así. En el asunto espiritual, en el asunto que nos compete en esta mañana, no es así, no es como yo quiera ser, no es como es mi tío, no es como es mi hermano, mi hermana, es como Dios quiere que sea yo. Esa es nuestra posición como cristianos.
Entonces, al momento de retractarnos de nuestras malas acciones, ¿sabe qué es lo que el Señor hace? Ok, hijo, cometiste esta falta. Ok, hija, cometiste esta falta. ¿Sabe qué es lo que el Señor hace? Yo te restauraré, dice el Señor. O sea, yo te levantaré. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Señor es el quien hace la obra, el que nos renueva, nos va transformando cada día su imagen hasta que lleguemos a la perfección que el Señor quiere que vayamos alcanzando. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, el Señor de manera personal es el que trabaja con cada uno de nosotros. Él trabaja de una manera conmigo, pero Él está trabajando de una manera con cada uno de ustedes. Es de manera personal. Es a la medida también que ustedes, o yo en el caso de su servidor, le abramos nuestro corazón y nuestra voluntad a Él. Que Él vaya guiándonos hacia donde Él quiere. Aleluya. Sigue diciendo el texto del profeta Jeremías: yo te restauraré y delante de mí estarás. Y aquí viene una frase muy importante, aquí a continuación. Y si entresacares, vean cómo debemos de tener discernimiento. Si entresacares lo precioso de lo vil. Aquí la palabra esta que se emplea, entresacar, en el hebreo es yatzá, con Y. Si entresacares es si escoges, si eliges bien, si entresacares, si seleccionas entre lo precioso. ¿Qué es lo precioso? Las cosas que dan vida y vida abundante. Eso es las cosas de Dios. Si entresacares lo precioso de lo vil. Lo vil, ¿qué es lo vil? Todo el pecado que ofrece el mundo, las cosas del mundo. Si entresacares el estar aquí en el templo, ¿verdad? O no estar por ver el mundial. Si entresacares, si escogieres, si seleccionas bien, si eliges bien entre lo precioso de lo vil, es como está el mundial ahorita actualmente. Dice la palabra del Señor: serás como mi boca. ¿Sabe usted escoger entre las cosas de Dios y las cosas del mundo? Lo que el mundo ofrece, todo es pasajero, de hecho, Las cosas de Dios son eternas. Todo lo que usted quiera. Y mencione, todo es pasajero. Las cosas del mundo, ahí están las cosas de Dios. ¿Sabe usted escoger? ¿Sabe usted seleccionar verdaderamente? ¿Sabe usted elegir bien? ¿Vence el pecado o el pecado lo vence a usted? ¿Qué es lo que pasa allí con usted en lo personal? Cuando dice el Señor: y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Aquí está dando a entender el Señor que nosotros, hermanos, somos portavoz de Él. Nosotros podemos hablar su mensaje cuando hacemos eso, ¿sí? Nos convertimos, el Señor nos levanta y empezamos a discernir entre el bien y el mal y escogemos bien. Entonces seremos portavoces del Dios Altísimo. Es algo precioso ser representante del Dios eterno. Mire, somos elegidos para ser instrumentos en sus manos. Eso es. Nosotros representamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe dónde? Aquí en la tierra. Nosotros lo representamos, por eso es que nos hacemos llamar ¿qué? Cristianos. Ser como Cristo. Aleluya. Para eso el Señor nos ha libertado de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para anunciar su precioso evangelio que da vida eterna a aquel que no tiene salvación. Entonces,
Debemos escoger bien entre las cosas del Señor al pecado que se practica en este mundo. Debemos de tener muy en claro esto. ¿Usted cree que Dios esté de acuerdo que se esté cometiendo pecado tras pecado? No, porque su misma naturaleza, bueno, su atributo moral, su santidad, en este caso, dice que Él aborrece el pecado. Él no consiente con el pecado, Él lo aborrece, porque Él es santo. Bendito sea su nombre por siempre. El profeta Isaías nos muestra cómo le reclama al pueblo de ese vacío que había en todas sus prácticas religiosas. El pueblo conocía de Dios, sí, pero había un vacío. ¿Qué cosas, no? Conocían de Dios, sí, pero no eran verdaderos. Conocían de Dios, sí, pero no había sinceridad delante de Dios. Y ese es un grave problema. El profeta Isaías, bueno, le reclama al pueblo de ese vacío que existía en ellos, ¿verdad? En el culto a Dios. ¿Cuál era el factor que existía en ellos el que llegaran a tal condición? ¿Cuál cree usted que era el factor? ¿Cuál era el factor ese que existía en ellos el que llegaran a tal condición? ¿Sabe cuál era? El que vivían con iniquidad en su alma. Había iniquidad en ellos, no había sinceridad delante del Dios omnisciente, el cual adoramos, que Él conoce que todas las cosas, a Él no le podemos esconder absolutamente nada, hermano. Se le puede esconder, ahora sí que a la familia, al papá, a la mamá, al hijo, a la esposa, al esposo, pero a Dios, el cual conoce todo absolutamente de manera perfecta, en ese sumo conocimiento, todas las cosas, en su presciencia, cosas futuras que Él conoce, no le podemos esconder absolutamente nada. Dice la palabra del Señor que estamos totalmente desnudos delante de su misma presencia. A Él no podemos esconderle. Mientras que usted trate de engañar a Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? Se engaña a sí mismo. No, debemos de ser sinceros delante de Dios. Él está dispuesto a perdonarnos y a levantarnos, sí. Debemos de externarle siempre nuestra falta. Y es lo que el pueblo no hacía. ¿Qué es lo que el profeta Isaías les aconseja? Veamos Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18. Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18. Voy a leer para ustedes mientras buscan esta cita. Dice la palabra del Señor así: Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18. Empieza diciendo: lavaos y limpiaos. ¿Qué significa limpiar? Lavaos y limpiar. ¿Qué significa limpiar? Es quitar o eliminar la suciedad o una mancha. Eso es limpiar. Usted, por ejemplo, puede cocinar ahí, ahora sí que valga la redundancia, en su cocina, y mancha y la estufa, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Limpia la estufa, es quitar alguna mancha, algo que la grasa, ¿verdad? O alguna comida por ahí que se le haya caído cuando sirvió, etcétera, ¿no? Entonces, limpiar es quitar o eliminar la suciedad o una mancha. En este caso, nosotros que hemos sido salvos, hemos sido lavados por la sangre carmesí de todos nuestros pecados a través de Jesucristo, el único Salvador del mundo. Se nos ha otorgado una vestimenta del nuevo hombre, ese nuevo hombre santo, sin mancha delante de Dios. Pero las malas acciones
o sea, entiendes aquí como pecados, actitudes erradas. Eso es lo que hace que nuestra vestidura blanca, que simboliza verdaderamente la santidad, se manche. ¿A través de qué? De nuestras acciones malas, erradas. Quitad la iniquidad, sigue diciendo el texto. O sea, la iniquidad aquí es lo malo. Quitad la iniquidad de vuestras obras. Ahí están las acciones. De delante de mis ojos. Dejad. Fíjense bien, aquí esta palabra es muy importante, es cortar. Y cortar significa interrumpir la continuidad de una acción o un proceso. Aquí en este caso es bueno hacer lo malo ante los ojos de Dios. Una mala acción, una mala actitud, quiten eso. Versículo 17, aprender a hacer ¿qué? El bien. Siempre he dicho, ¿verdad? El mal lo traemos por naturaleza. De fábrica ya está el mal allí, ¿eh? El salmista lo declara, ¿verdad? Capítulo 51, versículo 5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El mal ya lo traemos por naturaleza. Lo que nosotros debemos de aprender a hacer son las buenas acciones. Porque las malas acciones se nos da por naturaleza. Entonces debemos de aprender a hacer el bien. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Qué preciosa promesa. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que hace Jesucristo. Ay, hermano, nos limpia, nos transforma, nos renueva, nos levanta. Cuando nosotros verdaderamente aceptamos nuestros errores, aceptamos nuestras fallas, que muchas veces cometemos. Qué precioso es nuestro Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. ¿Cómo vive la sociedad hoy en día? ¿Vivirá haciendo lo bueno delante de Dios? Si nombráramos todas las cosas que hacen, nos llevaríamos todo el tiempo del tema. Viven apartados de las leyes divinas, con un corazón entenebrecido, verdaderamente oscuro, por tanto pecado que hay en cada persona, en la humanidad. Esa es la sociedad de hoy en día. Pero ahora hay aplicado a nosotros como iglesia. ¿Cuáles son nuestras acciones dentro de la iglesia? ¿Cuáles son nuestras obras dentro de la iglesia? ¿Serán buenas? Fíjense en cuántas ocasiones la oración es estorbada por algún pecado delante de Dios. ¿En cuántas oraciones usted quiere tener comunión con Dios, pero hay un pecado allí que no lo deja? Y por más que intente entrar al lugar santísimo y tener comunión con el Dios precioso y amoroso, el cual está con nosotros y habita en nosotros, su Espíritu Santo, va a ser imposible, verdaderamente. Imposible que se tenga comunión con el Dios Santo teniendo algún pecado, alguna falta. Es importante entonces poder declarársela a Él para que entremos en esa comunión con Él. Si no, el pecado obstaculiza de manera definitiva la comunión con Dios. No hay comunión con Dios. Estorba el pecado, es una barrera para poder percibir la voz de Dios. Entonces se necesita dejar
de hacer aquello a través de ese verdadero arrepentimiento. Se necesita en algunos de los casos perdonar, hermanos, hermanas, escuchen bien. Se necesita perdonar a aquel que le hizo algún daño y ya no cargar con esa amargura en el corazón. Si no hay una barrera, aunque usted no la quiera ver, entre usted y Dios. Si no hay ese perdón, en muchas ocasiones podemos pensar que con nuestras acciones nos podemos limpiar, ¿verdad? Como muchas de las veces se piensa en algunas religiones. El que yo hago, ahora sí que cosas buenas y por las obras buenas, ¿verdad?, me voy a salvar. Eso no. Pero como lo muestra la Biblia, bueno, por sus frutos los conocemos. Somos cristianos, sí, bueno, tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden y no cargar con esa amargura en el corazón. La amargura en el corazón es un obstáculo tremendo para el crecimiento espiritual. No debe de existir ninguna raíz de amargura en nuestro corazón. Tenemos por lo tanto que limpiarnos en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, somos llamados a ser reformados por Dios. Él nos va cambiando, nos va modificando, Él nos va ayudando, hermanos, hermanas, cuando nosotros disponemos verdaderamente con todo nuestro corazón cambiar esas cosas que tenemos que cambiar. Necesitamos diferenciar entre lo bueno y lo malo y hacer que lo correcto, lo que Él nos enseña, ¿verdad?, en su palabra, nuestro Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Hace un momento preguntaba, bueno, ¿cómo vive el mundo hoy en día? ¿Sabrá diferenciar entre lo bueno y lo malo? ¿Sabrá hacer eso? ¿Hacer diferencia entre lo bueno y lo malo? Vamos a ver qué nos dice Isaías capítulo 5, versículo 20, por favor. Profeta Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice así la palabra del Señor: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa es la vida que lleva hoy la humanidad al considerar las cosas eternas de Dios como malas y las cosas de ellos viviendo carnalmente como buenas. Esa es en la situación en la cual se vive hoy en la actualidad. Realmente, en el relativismo en el que está sumergida la humanidad, le es muy difícil poder hacer diferencia entre las cosas buenas y las cosas malas. Eso es lo que sucede. Bueno, para ti es bueno esto, pero para mí es malo, o viceversa, ¿verdad? Para ti es malo eso, pero para mí es bueno. ¿Y qué? Luego así nos dicen. O religiosos y X, ¿verdad? Tantas cosas. No saben hacer la diferencia entre las cosas buenas y las cosas malas. Y están sumergidos ahí. Pero nosotros, como hijos de Dios, nos regimos por la verdad absoluta. Esto es la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es como miel a nuestro paladar. Es la que nos alimenta, es la que nos guía, es la que nos santifica. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En ella encontramos la voluntad de Dios para con nosotros. A nosotros, ¿qué nos debe de importar? ¿Qué es lo que dice el hombre? ¿Y qué criterio tiene, verdad, el hombre acerca de algún tema específico? ¿Qué nos debe de interesar eso, hermanos? Más bien nos debe de interesar mucho más qué es lo que nos dice Dios en su palabra. Eso sí nos debe de interesar, porque eso nos da vida.
Eso nos da consuelo, nos da fortaleza, nos da todo lo que necesitamos. ¿Quién es nuestro Dios? Voy a poner algunos ejemplos de cómo vive hoy la humanidad. Como, por ejemplo, hace algunas enseñanzas atrás le ponía un ejemplo, ¿verdad? De que a alguien, por ejemplo, le dan un cambio de más, ¿verdad? Pagando con un billete de 100 pesos, y le regresan un cambio de 200. Fíjense, a eso le llaman algunos suerte. Ah, qué suerte tuviste. ¿Será suerte eso? ¿No? Luego hasta se enojan porque a él no le tocó. Ay, me hubiera tocado a mí, ¿verdad? Te dieron 200 pesos, como si hubieras pagado con el billete de 200 y pagaste con uno de 20. A eso le llaman suerte, fíjese el mundo. ¿Será lo correcto no devolver el cambio de más? ¿Será eso lo correcto? Decir, Señor, qué bendición. Tú sabías mi necesidad. El mundo así vive. Le dicen que tuvo suerte aquella persona cuando le devuelven un cambio de más, o hasta de 500 pesos, qué sé yo, ¿no? Pagando con uno de 100 o de 200. Eso es robo. Se está robando. Eso es hurto. Pero él me lo dio, sí, pero usted está sabiendo que le dio dinero de más y se está quedando con dinero ajeno. Esa es la verdad. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Entonces, la probidad de nuestras acciones, amados hermanos, no pueden ser puestas en duda por los demás. Somos carta abierta. ¿Sí recuerdan? La palabra de Dios lo dice. En el mundo somos cartas abiertas. Todos los ojos están puestos en nosotros. A veces hasta la misma amistad que llevamos con ciertas personas nos prueban a ver si es cierto que es muy cristiano o muy cristiana. ¿Vas al templo? Sí, soy cristiano. Y ahí están, probándonos en todo tiempo. Entonces debemos de ser honrados, debemos de ser íntegros delante de nuestro Dios en primer lugar y delante de los hombres, que ellos vean nuestras buenas obras. Fíjense, otra de las cosas también hoy en día en las relaciones sexuales prematrimoniales y extramatrimoniales le llaman bueno siempre y cuando, escuchen bien, ¿cómo está el mundo hoy en la actualidad? Siempre y cuando el que practica esto tenga una conducta sexual responsable. No, está bien. Nada más que tenga una conducta sexual responsable. Que se meta con sus compañeras de escuela, ¿verdad? Con todas. Todas las que están allí en la secundaria, en la prepa, en la universidad, todas, o todas con todos. Pero siempre y cuando, dice el mundo, tenga una conducta sexual responsable. ¿Qué es esto? Es usando preservativos. ¿Cómo está el mundo, A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. A esos pecados se les llama fornicación, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, o adulterio, tener muchas esposas o muchos esposos, lo que la Biblia muestra. Debemos de tener mucho cuidado con las filosofías del mundo. Ellos no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Nosotros que tenemos la verdad es Jesucristo en el corazón, actuando a través de su Espíritu Santo en nuestra vida, a través de su palabra que nos rige. Nosotros sí sabemos, con la ayuda del Espíritu Santo y la fuerza que Él nos da, distinguir entre lo bueno y lo malo, y sabemos seleccionar ¿qué? Lo bueno para la gloria de nuestro Dios, para que nuestros días sean más largos aquí en la tierra.
En este caso podríamos hablar del SIDA y muchas cosas. En fin, Dios es fiel hacia con nosotros. Algunos piensan, fíjense, que se puede emborrachar siempre y cuando sea un borracho igual responsable. Bueno, yo pregunto y digo, ¿en dónde se encuentran estos borrachos responsables? Ahora les llaman así. Le dice el hijo, mamá, ¿puedo tomar? Sí, hijo, nada más ser responsable. Y ahí está con la copa, ¿verdad? Con el alcohol. Y ahí está con la cerveza. Sí, sí, hijo, o sí, papá, sí, mamá, sí, hija. Pero ser responsable. Fíjese, un borracho responsable. O sea, ¿a qué le llaman esto? De que sea un borracho responsable. No irresponsable, sino responsable. Le llaman a que no maneje borracho. Este es un borracho responsable, porque no maneja borracho. ¿Será lo correcto? Es lo que dice el mundo hoy en la actualidad. Qué tremendo, ¿verdad? Dice la Biblia que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Ahí nos muestra esto. Ya no es lo que el criterio de la persona diga, ya no es lo que mi pariente dijo, ¿verdad? O las filosofías dicen, sino es la Biblia, lo que dice la Biblia. Versículos del 9 al 11 de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, versículos 9 al 11. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Empieza diciendo, ni los fornicarios, ya lo vimos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ya tocamos este punto, ni los afeminados. Ayer salimos de allá, bueno, me tocó ir allá a Portales, hubo una marcha de homosexuales ahí por el eje central. Tuvimos que dar la vuelta, la que es paralela al eje central, para salir, ahora sí que para nuestro destino, acá para el lado de Querétaro. Hubo una marcha de homosexuales. Y ahí andaban. Nos tocó ver a algunos por allí, ¿verdad? Ahí en el centro de la ciudad. Bloquearon literalmente el eje central. Ni los afeminados, esto es los homosexuales, ni los que se echan con varones, versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, y ahí dice clarita la palabra del Señor, ni los borrachos, ni el borracho responsable, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, esto es lo hermoso. Bueno, de todo lo que se mencionó, esto erais algunos de vosotros. Estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que Dios hace, hermanos, en esta vida. Es algo maravilloso. El mundo de hoy no quiere saber absolutamente nada. Él quiere vivir como les dé, ahora sí que, las ganas de vivir, ¿verdad? ¿Bajo qué óptica se ve el matrimonio hoy en la actualidad? Hablemos del matrimonio. ¿Qué opinión tiene la gente acerca del matrimonio hoy en la actualidad? Los jóvenes, por ejemplo, si usted le pregunta a alguno, ¿tú quieres casarte? No, la verdad que no. Quiero vivir en unión libre. Los jóvenes se unen para después, ¿sabe qué? Decidir seguirle o romper la relación. No quieren compromiso.
¿Será lo correcto eso? Según la Biblia. ¿Será lo correcto vivir o tener ese tipo de relación? No, definitivamente no. Cuando un hombre y una mujer se casan, dice la palabra del Señor que se vuelve una sola carne. Separarlos es muy difícil. Es una sola carne. La relación de matrimonio, ¿cuánto tiempo debe de durar? Según Dios, no según la filosofía del hombre. ¿Cuánto tiempo? Es para toda la vida. Es hasta que la muerte los separe. Cuando tienen problemas en el matrimonio, ¿sabe qué es lo primero que piensan? Lo primerito que llega a la mente es la separación. Ahí está el problema. No, nos separamos. Ah, qué fácil. Es decir, nos separamos. ¿Será lo que Dios quiere? No, definitivamente. No es eso. Hay muchos que se dejan, ¿verdad?, del matrimonio por los problemas. En Dios, amados hermanos, no es así. Se tiene que continuar hasta el final. Se tiene que continuar hasta el final. Hay algunos casos muy específicos y muy especiales en los cuales, bueno, se optan por otras cosas, ¿no? Pero en Dios se tiene que continuar. El apóstol Pablo aconseja de estas cosas que no voy a meterme tanto en hablar de esto en algunas de las cartas. Tampoco vamos a decir que vamos a estar juntos hasta que las deudas nos separen. Hermanos, no es así. No, hasta que las deudas nos separen, no es así. Bueno, es lo que la Biblia señala. Y luego a veces es lo que pasa. Ustedes tienen que estar de acuerdo a salir de deudas. ¿Cómo? ¿Cada quien por su lado? No, es juntos. Es hacerle frente a la responsabilidad que, tú por allá, yo por acá. No, es de dos. La misma responsabilidad del hogar. Posteriormente vamos a llevar a cabo algunos talleres de matrimonio. En Dios, amados hermanos, debemos de continuar. No es hasta que las deudas nos separen, no. Tenemos que estar casados en las buenas y en las malas también. Tenemos que estar casados cuando estamos bien de salud, pero también cuando estamos enfermos, ¿sí? También cuando estamos enfermos. Cierra la puerta de nuevo. Dice la palabra del Señor, abran todos de favor. En Efesios capítulo 5, versículo 31. Efesios capítulo 5, versículo 31. Muchas de las veces, de jóvenes, que a todo dar, ¿no? Mi princesa. Casi hasta te pones de alfombra ahí para que pase ella. Y ya después de casados, puras patadas y golpes, no sé qué tanto más. La avientas por allá. No, no es así. No es así. Como de jovencitos estábamos muy bien guapos y guapas, ¿verdad? Nos arreglábamos bien, en fin, ¿no? No teníamos pues tantas cosas que hoy tenemos. Debemos de estar tanto de jovencitos o de arrugaditos. Eso es lo que pasa. Juntos siempre. No debemos decir que ya se está arrugando mi esposo o mi esposa. Ya me busco una jovencita. ¿Qué tipo de pensamiento? ¿Ese será el pensamiento de Dios? No, definitivamente. Es hasta la muerte. A partir de ahí, bueno, pues ya son otros aspectos. ¿Qué dice Dios del matrimonio? Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su mujer y se unirá
a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mateo capítulo 19, versículo 6. Mateo capítulo 19, versículo 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Así que no son ya más dos, sino que una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe las deudas. No lo separe los problemas. No lo separe absolutamente ninguna dificultad. No lo separe nada. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La divina institución, amados hermanos, del matrimonio, ¿sabes desde dónde está registrada? Desde el Génesis. Ahí lo vemos. En Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se refería a Eva. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su mujer, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso es lo que dice Dios. Por eso es que al principio les dije, a nosotros no nos interesa verdaderamente cuál es el pensamiento del mundo, eso no. Lo que nos interesa en verdad es qué dice Dios al respecto. Abramos la palabra del Señor en la carta a los Romanos del apóstol Pablo, a los Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos capítulo 12, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. El amor sea sin fingimiento, esto es, sea sincero y sin hipocresía. Aborreced lo malo, seguid, esto es caminar rectamente, seguid lo bueno. Entonces, amados hermanos en el Señor, hermanas, el verdadero cristiano es un verdadero aborrecedor de lo bueno y no se complace prefabricando el pecado hasta llegar a su acción, sino que se esfuerza en agradar a Dios cada día, el cual lo ha llamado a su santo camino. Ese es el verdadero cristiano. ¿Hacia dónde se inclinan sus pisadas? Las pisadas de usted, su camino. Cuando escucha, por ejemplo, una mala conversación, ¿qué actitud toma usted? Porque continuamente estamos escuchando malas conversaciones de manera continua. ¿Se aparta de esa mala conversación o participa de la conversación? Y ahí está, ¿verdad? Está riéndose, está aportando otra mala conversación, y ahí está el asunto. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Se aparta o participa de las malas conversaciones? Si cada uno de nosotros verdaderamente siente en su corazón el apartarse cada día del pecado, esto, amados hermanos, es una señal que estamos siendo llenos del Espíritu Santo de nuestro Dios. Lo que nos muestra en la carta del apóstol Pablo a los de Éfeso. Antes bien, sed llenos. A eso nos manda el Señor. Antes bien, sed, ¿qué? Llenos del Espíritu. Aquí no se refiere al don de hablar en otras lenguas, sino ¿a qué se refiere aquí? A nuestras acciones, que debemos de tener la aprobación, que sin lugar a dudas el Espíritu Santo de nuestro Dios mora en nosotros. La aprobación ¿de quién? ¿De quiénes? En primer lugar, de nuestro Dios. Después lo que nos rodea, nuestra familia, de nuestros amigos, en fin, ¿verdad? Nuestros hermanos en Cristo. Tenemos de tener la aprobación de ellos, de que verdaderamente somos hijos
e hijas de nuestro Dios. ¿Hacemos qué? ¿Lo que nosotros queremos hacer? No, hacemos lo que nos indica el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Recordemos que uno de los elementos fundamentales de la vida cristiana, que son, los mandamientos de nuestro Dios, es tener amor ¿a quién? A nuestro Dios primeramente, amarle verdaderamente con todo el corazón a Él, con nuestras acciones, demostrándolo, pero también tenerle amor al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué pudiéramos decir del capítulo 13 de la primera carta del apóstol Pablo? Todo el capítulo, ahí a los de Corintios, capítulo 13, todo el capítulo nos habla acerca de ¿qué? Del amor. Amor, algo que muchas veces nos cuesta practicar, el amor. ¿Es fundamental el amor, amados hermanos? Sí, es fundamental en nuestra vida cristiana. Amar primero a Dios por sobre todas las cosas y después al prójimo. En todo lo que hagamos, el amor siempre debe de existir como un elemento fundamental en nuestra vida cristiana, en nuestro accionar diario. Es el amor, hermano. El amor nos lleva a hacer infinidad de cosas que no queremos hacer o que no queremos cambiar. ¿Saben qué? Cuando amamos a Dios, cambiamos y hacemos. Cuando amamos al prójimo, cambiamos y hacemos, porque amamos. Es el amor, hermanos, lo que nos lleva a ello. Romanos capítulo 12, versículos 16 al 17. Busca ahí en su Biblia. Romanos capítulo 12, versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor: unánimes entre vosotros. Aquí nos habla acerca de un mismo sentir, un mismo parecer en Dios. Unánimes entre vosotros. Sigue diciendo el texto: no altivos. Aquí no hay gente altiva, gracias a Dios. Gracias a Dios que no hay gente altiva. No altiva, no altivos, sino unidos. Sigue diciendo: sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto es de ser sabios de nuestra propia opinión, es cuando los principios de Dios, que son eternos, ¿saben qué? Se hacen a un lado y se comienza a actuar según mi criterio, según lo que dicen los filósofos que no tienen temor de Dios, o el maestro de clases, o el amigo en el trabajo, o mi mamá o mi papá, etc. Allá se pone la palabra de Dios a un lado